¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema de historia del Perú, en el cual es muy tocado siempre en algunos exámenes de admisión y también, ¿no? en lo que es las academias. Es un tema bastante interesante, es bastante eh, importante tener conocimiento sobre este tema porque es parte de nuestra historia, ¿no? Parte de cómo el Estado se vuelve una república. Bien, el tema de hoy vamos a ver República Aristocrática, la primera parte, desde 1899 hasta el 2019. A ver, chicos, entonces, bueno, el concepto de la República Aristocrática es que esta es una etapa de nuestra historia republicana, ¿ya? Donde el Estado fue controlado por la oligarquía agroexportadora, así como la burguesía comercial, ¿ya? Y financiera, en alianza con los gamonales serranos y el capital imperialista, ¿no? El capital imperialista inglés. En ese entonces, la potencia, la primera potencia, ¿no? Mundial era los ingleses, ¿no? Gran Bretaña. Eh, Esta oligarquía agroexportadora controlaba la política, la justicia y la economía a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El Perú, en su posición dependiente, reforzó su condición de proveedora de recursos naturales, ¿no? Eh, Sabemos que el Perú, pues, es un país muy rico, ¿no? Tanto en materias primas generalmente, ¿no? Petróleo, caucho, azúcar, algodón, ¿no? Entonces la oligarquía, como su principal fuente de ingresos era la agroexportación, pues empezó a trabajar mucho más en ello, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Que la República Aristocrática es el periodo, ¿no? de nuestra historia en la que la vida política peruana estuvo dominada por el Partido Civil. Recordemos que el Partido Civil siempre ha estado o ha sido organizado por la República Aristocrática. Todos los de la República Aristocrática o los aristócratas eran civiles, ¿ya? Los civilistas generalmente eran hacendados, hombres de negocios, ¿no? Catedráticos, abogados y profesionales de éxito. Es decir, ellos constituían la élite social, ¿no? La élite social y económica del país. El término aristocrático, ¿no? Alude al hecho de que el gobierno de los poderes e instituciones del Estado era ejercido, ¿no? Era ejercido por la clase alta, mientras que los sectores populares y medios permanecían marginados en los asuntos del gobierno. Además, el término aristocrático tiene que ver con la mentalidad de los civilistas, ¿no? Quienes consideraban que solo una élite económica, social, pero sobre todo intelectual, eh, sería capaz de imponer en el Perú un modelo de desarrollo similar al que ya existía en Europa y Estados Unidos, ¿no? Ellos tenían esa idea, pues, ¿no? Idea extranjera, ¿no? Ellos querían traer toda esa idiosincrasia aquí, ¿no? Bien, vamos a ver algunas características. Por ejemplo, dentro de la República Aristocrática, las características principales fueron la económica, la política y las culturales. En lo que es economía, o en lo que es la característica económica, ¿no? Luego de culminar la Guerra del Pacífico, el Perú se reestructura, ¿no? Con el apoyo del capital foráneo, ya sea inglés y norteamericano, ¿no? Para ese entonces, ¿no? Se acentúa o, se acentúa en nuestra dependencia el capital extranjero,
De esta forma o de esta manera se podría decir que nosotros o la economía estaba bajo el poder de ellos, ¿no? Porque dependíamos de ellos, ¿no? Si no, si nosotros no hubiéramos dependido de ellos, pues toda la política, perdón, o toda la economía hubiera sido manejada por nosotros y se hubieran quedado aquí todos los intereses. Pero en este caso no, ¿no? Se le dio más prioridad a los ingleses y a los norteamericanos y es por eso que literalmente se podría decir que ellos se llevaron todo, ¿no? Eso más que nada era lo que era su desarrollo económico, ¿no? Ya que en los enclaves agrícolas y mineros, ¿no? Eh, que limitaron el desarrollo de los productores, ¿no? De los productores nacionales, ¿no? Y restringieron el desarrollo del mercado interior, ¿no? Todo era para afuera. En lo que son las políticas, ¿no? Los civilistas tenían presencia en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y en el Congreso, como aliado a la oligarquía terrateniente, ¿no? Asimismo, ellos existieron, mejor dicho, otros partidos, ¿no? Como el Partido Radical, ¿no? El Partido Liberal, ¿no? De José María Quimper. Y la oligarquía en el poder incluyó, o mejor dicho, excluyó de la vida política a las grandes mayorías sociales, ¿no? Las ideologías antioligárquicas a inicios del siglo XX, ¿no? ¿Y quiénes eran las mayorías sociales? Pues los indígenas, ¿no? Perdón, los indígenas, ¿no? Los indígenas, los indios, ¿no? Todos ellos que eran tratados como mulas, ¿no? Porque los hacían trabajar y los explotaban, ¿no? Y no tenían ningún derecho, ¿no? También las grandes masas eran también los obreros, ¿no? Los obreros. Solamente la élite, ¿no? De este entonces, ¿no? Y sus familias eran los que tenían todo tipo de poder, ¿no? Inclusive, pues, ¿no? En la San Marcos, ¿no? En la Universidad de San Marcos. Bien, en los culturales, ¿no? San Marcos se convertiría en el baluarte del civilismo, ¿no? A través del cual se difunden las principales ideas del civilismo, ¿no? Vinculadas al positivismo europeo. El espíritu positivista, ¿no? De los civiles llevó a aplicar una serie de reformas, ¿no? En materia educativa, reformas que apuntaban al desarrollo de una educación técnica y científica, ¿no? Con el fin de optimizar la producción y tecnificar la mano de obra. Los primeros años, ¿no? Del siglo XX estuvieron marcados por la presencia de la generación del 900, vamos a llamarlo así, ¿no? En el cual, cuyos lúcidos intelectuales, ¿no? Propugnaban el estudio, ¿no? El estudio científico de la realidad nacional. Eran tibiamente anticlericales y rechazaban, ¿no? Los factores negativos de la herencia hispánica, ¿no? La educación fue considerada también como una manera eficaz de incorporar a los indígenas, como una manera eficaz, ¿no? De incorporar a estos indígenas, ¿no? A socializar a los inmigrantes y de esta manera, pues, ¿no? Promover el progreso. Surgió también la preocupación y afición por el deporte, ¿no? Asumido básicamente como una vía para mejorar la salud y la moral de la población, lo que debía tener un impacto positivo en el trabajo, ¿no? Literalmente una cierta relajación. Bien, chicos, eso es lo que es el tema de hoy, para hoy, de la República Aristocrática, la primera parte. ¿Ya? Solamente un glosario, ¿no? Para que puedas entender gamonales, por ejemplo, ¿no? Los gamonales serranos, ¿no? Los gamonales son hacendados, ¿no? Del sur andino. Ellos generalmente eran los capataces, vamos a decir, o los jefes, ¿no? O los dueños, ¿no? Asentados porque eran asentados, ¿no? Hacendados de la sierra, ¿no? Ellos no trabajaban en la costa, generalmente trabajaban en la sierra. La burguesía, ¿no? En la burguesía son personas acomodadas, ¿no? Propietarias
de los medios de producción, ¿no? Ellos son los burgueses, ¿no? Por ejemplo, el dueño, el gerente de una empresa, ellos son los burgueses, ¿no? Porque son personas que están acomodadas, no tienen un buen nivel socioeconómico, pero también son propietarios de algún medio de producción, ¿ya? Bien, bien chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos más tarde en Zoom. Chao, nos vemos.